Por favor, te lo ruego, don Alores. Pero créeme, desátalo, suplicó la mujer apache mientras el hombre de la montaña se paralizaba y luego actuaba. La mujer apache caminaba despacio por el sendero del bosque, con cada paso escuchando el crujido de las hojas secas bajo sus pies. El sol apenas iluminaba el suelo entre los árboles altos y el aire olía a tierra húmeda y a madera antigua. No estaba perdida, al menos no del todo, pero algo en el ambiente le decía que debía estar atenta. El viento soplaba suavemente y movía las ramas, haciendo que las sombras se alargaran y parecieran moverse a su alrededor. Era un lugar solitario donde el tiempo parecía detenerse y donde el silencio era tan profundo que podía escucharse el latido de su propio corazón. Ella había estado viajando sola durante días. Su viaje no era por placer ni por curiosidad, sino por necesidad. Había dejado atrás su aldea para cumplir una misión personal, una tarea que no podía compartir con nadie, porque sabía que pocos entenderían su determinación. Cada paso que daba estaba cargado de cautela y de esperanza al mismo tiempo. A veces miraba atrás, revisando el camino que había recorrido, asegurándose de que nadie la siguiera, aunque en lo profundo de su corazón deseaba encontrar a alguien que la comprendiera en aquel lugar apartado del mundo. Mientras caminaba, escuchó un sonido extraño, casi imperceptible, que venía de entre los árboles. Detuvo su marcha y contuvo la respiración, agudizando todos sus sentidos. Podía ser un animal, pensó, quizás un ciervo o un zorro, pero había algo diferente en ese sonido. No era el ruido de un animal, sino un movimiento humano. Sus ojos recorrieron lentamente el bosque, buscando algún signo de vida. Fue entonces cuando lo vio, un hombre que se movía entre las sombras, alto, fuerte, y con una postura que denotaba que estaba acostumbrado. Sus ropas eran sencillas, desgastadas por el sol y la tierra, y parecía formar parte del bosque mismo, como si los árboles lo reconocieran como uno de ellos. El hombre de la montaña, como ella lo llamaría después en su mente, también la había visto. Se quedó quieto, paralizado, evaluando la situación. No era común que alguien caminara por aquel lugar, y menos una mujer sola que se moviera con tanta seguridad y calma. Él había vivido allí durante años, aprendiendo a leer los signos de la naturaleza, a anticipar los cambios del clima, a moverse sin ser visto. Su vida había sido solitaria, y aquella soledad se había convertido en su refugio. Pero ahora, al ver a la mujer, algo despertó dentro de él. Una mezcla de curiosidad y alerta, una sensación que no podía ignorar. Había aprendido a leer a las personas y a los animales, y había reconocido en él la esencia de alguien que había aprendido a sobrevivir en soledad. Sin embargo, algo en su mirada también le decía que estaba en peligro, aunque no era un peligro inmediato ni necesariamente negativo. Era una especie de barrera que había construido alrededor de sí mismo, una distancia que mantenía con todo el mundo. Pero ella también sabía que detrás de esa barrera había algo más: humanidad, experiencia y quizás un corazón capaz de comprender el suyo. Se acercó un poco más, con pasos cuidadosos pero firmes. La tensión entre los dos era palpable, aunque no había palabras todavía. Ambos evaluaban al otro intentando decidir si podían confiar. Ella finalmente habló con una voz clara y serena, pero cargada de una emoción que no podía ocultar. «Por favor, te lo ruego, desátalo». Sus palabras flotaron en el aire del bosque, y aunque el hombre no entendía completamente de qué hablaba, algo en la urgencia de su voz lo hizo moverse. La mujer no podía explicarlo en ese momento, pero sabía que él era la única persona que podía ayudarla a superar lo que estaba frente a ella. El hombre se quedó inmóvil, como si sus pensamientos lo detuvieran. No era la primera vez que alguien le pedía ayuda, pero nunca había sentido una conexión tan inmediata con un desconocido. Su vida había sido simple y solitaria, marcada por la rutina y la naturaleza, no por relaciones con otros seres humanos. Sin embargo, había algo en ella que despertaba un impulso en él, una necesidad de actuar, de no quedarse paralizado. Respiró hondo y dio un paso hacia adelante, con cautela pero decidido, dejando que su instinto lo guiara. Mientras se acercaba, la mujer observaba cada movimiento con atención. Cada gesto del hombre mostraba su experiencia, su familiaridad con el entorno y su fuerza interior. Ella sentía que podía confiar en él aunque no lo conociera. No era solo un extraño que apareció en el bosque, era alguien que entendía la importancia de la acción en el momento justo, alguien que podía marcar la diferencia entre un problema y su solución. El bosque parecía cambiar a su alrededor mientras ellos se acercaban. Los rayos de sol que penetraban entre las ramas iluminaban pequeños detalles: la textura de la corteza, las hojas que caían lentamente, y la expresión de concentración en los rostros de ambos.
Cada detalle aumentaba la tensión y al mismo tiempo la belleza del encuentro. La mujer sentía que aquel momento no era solo un encuentro casual. Finalmente se encontraron a pocos metros el uno del otro. Ella extendió una mano no para tocarlo, sino como un gesto de confianza y de petición. Sus ojos transmitían más de lo que sus palabras podían expresar. Miedo, esperanza, necesidad de ayuda y un reconocimiento silencioso de que él era la clave en ese instante. El hombre de la montaña la miró intensamente, evaluando la sinceridad de su gesto y la urgencia de su pedido. Cada segundo que pasaba parecía durar una eternidad, y ambos sabían que la decisión que tomara él cambiaría el rumbo inmediato de la situación. En ese momento, algo cambió dentro del hombre. Sintió que debía actuar, que no podía quedarse paralizado. Su vida le había enseñado a reaccionar, a usar la inteligencia y la paciencia para enfrentar cualquier desafío. No era la primera vez que se encontraba en un dilema, pero sí era la primera vez que un encuentro con otro ser humano le hacía sentir algo tan fuerte. Una combinación de responsabilidad y empatía que lo impulsaba a moverse. Dio un segundo paso hacia adelante, esta vez con más determinación, listo para enfrentar lo que fuera necesario para ayudarla. La mujer observó su acción con gratitud silenciosa. No había palabras que pudieran describir exactamente lo que sentía en ese momento, pero sabía que su confianza no había sido en vano. Ella entendía que, aunque la ayuda podía venir de cualquier lado, la elección de él de actuar era un acto de humanidad pura, un gesto que iba más allá de cualquier obligación. Era un momento de conexión profunda, donde dos vidas se entrelazaban por un instante, no por necesidad externa, sino por la elección interna de uno de ellos de ser valiente y compasivo. Mientras se acercaban aún más, el ambiente del bosque parecía cobrar vida. El sonido de los pájaros, el murmullo del viento y el crujido de las hojas creaban una banda sonora perfecta para un encuentro que era al mismo tiempo simple y extraordinario. La tensión se mezclaba con la serenidad de la naturaleza, y ambos sentían que estaban en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Finalmente quedaron cara a cara. La mujer respiró hondo y repitió suavemente: «Por favor, confío en ti». Sus ojos no pedían solo acción, pedían comprensión, una conexión humana, un reconocimiento de que en medio del aislamiento y la dificultad, aún había lugar para la empatía. El hombre de la montaña, viendo la sinceridad en sus ojos, sintió como la barrera que había construido a lo largo de los años. Por primera vez en mucho tiempo decidió que podía confiar en alguien, aunque fuera solo por ese momento, y que podía actuar sin miedo al resultado inmediato. Era un momento de transición. La mujer apache y el hombre de la montaña no solo compartían un espacio físico en el bosque, compartían un instante de humanidad pura. Sus mentes estaban en sintonía, aunque cada uno traía su propio bagaje de experiencias y soledad. En el corazón de ese encuentro estaba la semilla de algo más grande: comprensión, confianza y quizás el inicio de una relación basada en respeto mutuo y apoyo. El hombre finalmente se movió, extendiendo una mano firme pero segura. La mujer, con un leve asentimiento, permitió que lo guiara. No había palabras necesarias en ese instante, porque sus acciones hablaban más fuerte. Cada movimiento estaba cargado de intención y cuidado, mostrando que incluso en la soledad y la dificultad, la humanidad podía encontrarse y manifestarse en su forma más simple y pura. Mientras caminaban juntos por el sendero, la mujer sintió una mezcla de alivio y admiración, no solo por su fuerza física, sino por su capacidad de comprender, de actuar y de conectar en un instante que cambiaría el rumbo de su día. Y quizás el hombre, por su parte, comenzó a sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: la satisfacción de saber que podía hacer la diferencia en la vida de alguien sin esperar recompensa, simplemente porque era lo correcto. Y así, entre los árboles y el murmullo del viento, comenzó la primera parte de su historia. No había certeza sobre lo que vendría después, pero en ese momento ambos sabían que habían encontrado algo valioso: una conexión humana, una oportunidad para confiar, y la certeza de que, incluso en la soledad más profunda, no estamos realmente solos cuando alguien elige estar presente y actuar con el corazón abierto. El hombre de la montaña avanzaba lentamente, sintiendo cada paso sobre la tierra húmeda. Aunque su decisión de ayudar a la mujer apache estaba tomada, su mente aún luchaba contra la duda y la incertidumbre. No era miedo a ella ni al entorno, era el miedo a lo desconocido, a lo que podría suceder si sus acciones no eran las correctas. Cada árbol, cada piedra en el camino, parecía recordarle que el bosque tenía sus propios secretos, que él debía respetar y entender antes de actuar sin cuidado. La mujer caminaba un poco detrás de él, confiando en su juicio, pero también atenta a todo lo que la rodeaba. Había aprendido a observar, a notar los cambios más pequeños en la naturaleza,
y en él también notaba movimientos y gestos que revelaban su pensamiento. A pesar de la tensión inicial, había algo reconfortante en su presencia. No era un extraño común, era alguien que sabía leer el ambiente, que podía anticipar peligros y actuar con calma, y en ese momento eso era exactamente lo que ella necesitaba. El bosque parecía respirar junto a ellos, el viento movía suavemente las hojas, y cada sonido se convertía en parte de una melodía que parecía contar la historia del lugar. Un pájaro cruzó el cielo, y su canto resonó como un pequeño recordatorio de que la vida continuaba, incluso en la soledad más profunda. La mujer sonrió levemente al escuchar ese sonido. Por un momento se sintió más ligera, como si el peso de sus preocupaciones disminuyera, y al ver que él también miraba el cielo, sintió que compartían algo más que el simple espacio físico. Compartían la conciencia de la vida. Mientras caminaban, el hombre comenzó a hablar en un tono bajo y calmado, como si hablara con el bosque más que con la mujer. «No estoy acostumbrado a ayudar a otros», dijo sin mirarla directamente. «He pasado tanto tiempo solo que olvidar cómo interactuar con alguien más se vuelve fácil». La mujer escuchó atentamente sin interrumpir. Comprendió que lo que él decía no era una excusa, sino una confesión. Cada palabra mostraba que su vida había estado marcada por la soledad, por la necesidad de depender únicamente de sí mismo y de la naturaleza. Ella respondió suavemente con voz tranquila pero firme. «Todos necesitamos ayuda alguna vez. No hay nada de malo en aceptar que alguien puede apoyarte. Incluso los más fuertes pueden ser más fuertes cuando no están solos». Él la miró de reojo, sorprendido por la sencillez y la claridad de sus palabras. No eran palabras grandilocuentes ni llenas de dramatismo. Eran simples, directas y llenas de verdad. Era esa verdad la que comenzaba a suavizar la rigidez de su corazón, la que comenzaba a abrir una pequeña puerta que él había mantenido cerrada durante años. A medida que avanzaban, comenzaron a notar pequeños detalles en el entorno. Un tronco caído que serpenteaba a lo lejos, hojas que indicaban que un animal había pasado recientemente. Cada detalle era importante, y ambos lo reconocían. La mujer aprendía de él cómo observar sin apresurarse, cómo interpretar las señales que el bosque ofrecía, mientras que él aprendía de ella la paciencia y la claridad de la mente al enfrentar algo desconocido. Era un intercambio silencioso de conocimiento que fortalecía la confianza entre los dos. En un claro del bosque, la mujer detuvo sus pasos y señaló un objeto parcialmente escondido entre la maleza. «Allí. Eso es lo que debo liberar». Su voz estaba cargada de urgencia, pero también de calma. Él se acercó y examinó cuidadosamente el objeto. No era algo peligroso, pero requería atención y cuidado para no dañarlo ni empeorar la situación. Cada movimiento debía ser preciso. La mujer observaba atentamente, lista para ayudar si él lo necesitaba, pero confiando en que él tenía la experiencia suficiente para manejarlo. Por un momento, el hombre se quedó paralizado, dudando de cómo proceder. No era una duda de habilidad, era una duda de responsabilidad. Cada decisión que tomaba podía afectar el resultado, y él no quería fallar. Recordó entonces los años de entrenamiento que había tenido en la montaña. Cómo moverse sin hacer ruido, cómo usar las manos con cuidado, cómo anticipar problemas antes de que surgieran. Todo su conocimiento ahora era útil, pero debía aplicarlo de manera consciente y paciente. La mujer notó su indecisión, y, sin acercarse demasiado, dijo con suavidad: «Confío en ti. Puedes hacerlo». Sus palabras eran simples, pero estaban llenas de confianza. Era un acto de fe, un reconocimiento de que él tenía la capacidad de actuar correctamente. Esa confianza, tan sincera y directa, tuvo un efecto profundo en el hombre. Sintió que no estaba solo en su decisión, que alguien creía en él incluso antes de ver el resultado. Fue suficiente para empujarlo a actuar. Con manos firmes pero cuidadosas comenzó a manipular el objeto. Cada movimiento era lento y deliberado. La mujer lo observaba con atención, lista para intervenir solo si era necesario. Pero el silencio que los rodeaba se volvió lleno de concentración. El bosque parecía contener la respiración, como si él no estuviera solo, sino acompañado por la energía del lugar y por la presencia de la mujer. Cada gesto contaba, cada mirada comunicaba algo más que palabras. Finalmente, después de un tiempo que pareció eterno, el objeto fue liberado correctamente. La mujer suspiró con alivio y sonrió. No de manera exagerada, sino con una calma que mostraba gratitud y reconocimiento. «Lo hiciste bien», dijo simplemente. Él asintió sintiendo una satisfacción silenciosa que no necesitaba ser expresada con palabras grandilocuentes.
Era un sentimiento de logro, sí, pero también de conexión. Por primera vez en mucho tiempo había sentido que su acción tenía un impacto positivo directo en la vida de alguien más, y eso le llenó el corazón de una emoción tranquila pero profunda. Ambos permanecieron en el claro por unos momentos observando el objeto que ahora estaba libre. No había prisa ni necesidad de palabras adicionales. El bosque los rodeaba con su calma y su ritmo natural. La mujer, sintiendo que había cumplido parte de su propósito, comenzó a relajarse. No era solo el alivio de haber logrado algo, era el reconocimiento de que, aunque el camino había sido difícil, había encontrado a alguien dispuesto a acompañarla, a actuar con cuidado y a comprender su necesidad. El hombre, por su parte, sentía un cambio dentro de sí. Había pasado años viviendo en soledad, evitando la compañía de otros por miedo a complicaciones o a decepciones. Pero ahora, al ver la gratitud y la confianza en los ojos de la mujer, comprendió que la verdadera fuerza no estaba solo en sobrevivir, sino en actuar con responsabilidad, empatía y cuidado hacia los demás. Era un aprendizaje silencioso, pero profundo. Ayudar a alguien no era un signo de debilidad, sino un acto de fortaleza. Mientras continuaban su camino, empezaron a compartir palabras más abiertas. Hablaron de sus vidas, de cómo habían llegado a ese punto del bosque y de lo que cada uno había aprendido de sus experiencias. La mujer compartió historias de su aldea, de las tradiciones y enseñanzas que la habían formado, mientras que él habló de la montaña, de los desafíos y de las lecciones que la soledad le había enseñado. No eran historias grandiosas ni exageradas, eran relatos simples, llenos de honestidad y de aprendizaje, que fortalecían el vínculo que comenzaba a formarse entre ellos. Lo que para otros podría haber parecido horas, para ellos pasaba como minutos, llenos de concentración, aprendizaje y conexión. Cada paso, cada conversación, cada gesto contribuía a construir una relación basada en la confianza y en la comprensión mutua. No había prisa, no había expectativas, solo había presencia y atención plena al momento compartido. Al llegar a un pequeño claro donde los rayos de sol iluminaban la tierra, se sentaron a descansar. La mujer respiró profundamente, disfrutando del aroma del bosque y del calor del sol en su piel. El hombre se sentó a su lado, observando el entorno con los ojos que habían aprendido a notar hasta el más mínimo detalle. Había algo en esa simple pausa que reforzaba lo que habían experimentado. La tranquilidad de estar presentes, la satisfacción de haber logrado algo juntos y la certeza de que podían confiar el uno en el otro. El silencio que siguió no era incómodo, era lleno de entendimiento. Ninguno necesitaba hablar para reconocer lo que había sucedido. La mujer sonrió levemente y dijo: «Gracias por confiar en ti mismo. No es fácil hacerlo, pero lo hiciste». Él simplemente asintió, con una sensación de orgullo silencioso, comprendiendo que ese gesto de acción y de confianza mutua era más valioso que cualquier elogio o reconocimiento externo. Mientras se preparaban para continuar su camino, ambos miraron a su alrededor, reconociendo los cambios sutiles en el bosque, el canto de un pájaro diferente, la forma en que la luz del sol iluminaba nuevas áreas, los movimientos de los animales que regresaban a su rutina diaria. Cada detalle era parte de la historia que estaban compartiendo, una narrativa silenciosa que fortalecía su conexión, y les recordaba que, incluso en lugares remotos y solitarios, la vida continuaba y que la humanidad podía encontrarse en los momentos más simples y sinceros. Después de haber liberado el objeto que la mujer apache necesitaba, ambos continuaron caminando por el bosque con un ritmo más relajado. Aunque la atención nunca se perdió del todo, la sensación de logro flotaba en el aire, pero también lo hacía la incertidumbre de lo que podría venir. El hombre de la montaña había sentido un cambio en sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo no caminaba solo por la necesidad de sobrevivir, caminaba acompañado, con alguien que confiaba en él y en quien él podía confiar. Era un sentimiento extraño y reconfortante, que lo llenaba de energía mientras sus pasos lo guiaban hacia lo desconocido. La mujer, por su parte, notaba su transformación. Observaba cómo su postura se volvía más relajada, cómo sus ojos, que antes estaban llenos de cautela, ahora reflejaban concentración y cuidado, pero también un brillo de curiosidad. Ella no necesitaba decir nada. Su sola presencia parecía inspirar confianza y decisión. Era como si el bosque mismo aprobara esta nueva dinámica, como si los árboles y el viento estuvieran atentos a cada movimiento, reconociendo que algo importante estaba sucediendo entre ellos. Mientras avanzaban, llegaron a una zona donde los árboles eran más densos. Cada paso requería atención, raíces que sobresalían, piedras cubiertas de musgo, ramas bajas que podían tropezar con ellos. La mujer se adelantaba un poco, indicando el camino con movimientos suaves de la mano.
mientras él la seguía de cerca, asegurándose de que nada lo sorprendiera. Cada gesto era silencioso, pero lleno de comunicación. No necesitaban hablar constantemente. Sus acciones hablaban por ellos, mostrando coordinación y comprensión mutua. En un punto se detuvieron cerca de un arroyo. El agua corría clara y fría, reflejando el cielo entre las ramas. La mujer se inclinó y tocó el agua, dejando que sus dedos sintieran la temperatura y el movimiento del río. «El agua siempre nos dice cosas», dijo suavemente. Él la observaba intrigado, sin interrumpir. No entendía del todo lo que quería decir, pero percibía la intención. Ella le enseñaba a leer el entorno no solo con los ojos, sino con la intuición, con la atención a los pequeños detalles que muchas veces pasaban desapercibidos. El hombre se agachó y recogió un poco de agua en sus manos. Sintió la frescura y la vitalidad del río, y por un instante recordó los días de su infancia, cuando también exploraba la montaña y su río sin preocuparse demasiado por el tiempo o la soledad. La conexión con la naturaleza siempre había sido su refugio, pero ahora compartida con alguien más. No estaba solo, alguien más estaba experimentando y aprendiendo con él, y eso hacía que todo fuera más valioso. Mientras se sentaban a la orilla del arroyo, comenzaron a conversar con más libertad. La mujer le contó historias de su gente, de sus costumbres y de la forma en que aprendían a vivir en armonía con la tierra y sus animales. No eran historias largas ni complicadas. Eran relatos sencillos, llenos de sabiduría práctica y observaciones que solo la experiencia podía enseñar. El hombre escuchaba atentamente, aprendiendo no solo sobre su cultura, sino también sobre la paciencia y la atención a los detalles que ella mostraba en cada palabra. Luego fue su turno de hablar. Comenzó a contarle sobre su vida en la montaña, cómo había aprendido a sobrevivir, a moverse sin ser visto, a entender los cambios del clima y del terreno. Habló de su rutina diaria, de la forma en que cada día tenía su propio ritmo y de cómo la soledad lo había enseñado a ser cuidadoso y consciente de cada acción. La mujer escuchaba con admiración. Cada historia revelaba no solo habilidad y conocimiento, sino también la profundidad de su carácter, su disciplina y la forma en que había aprendido a confiar en sí mismo. El tiempo pasó casi sin que se dieran cuenta. El sol avanzaba lentamente por el cielo, iluminando nuevas áreas del bosque, y el sonido del arroyo proporcionaba un fondo constante de tranquilidad. La mujer comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos: pequeños insectos que se movían sobre las piedras, hojas que cambiaban de color por la luz, y la forma en que la luz del sol atravesaba las ramas, creando patrones delicados sobre la importancia de estar presentes y de notar lo que los rodea. El hombre también estaba atento, pero de una manera diferente. Observaba no solo la naturaleza, sino también cómo ella la interpretaba. Se dio cuenta de que ella tenía un entendimiento profundo de la vida alrededor, que su conexión con la tierra y con los animales era natural y respetuosa. Eso lo inspiraba a mirar más allá de la supervivencia inmediata, a comprender que cada acción, por pequeña que fuera, esa perspectiva comenzaba a cambiar su forma de ver la vida, haciéndola más amplia y significativa. A medida que el día avanzaba, el sendero se volvía más empinado y el aire más fresco. La mujer se adelantaba ligeramente, usando su conocimiento del terreno para guiar al hombre, mientras él seguía sus indicaciones con cuidado. No había prisas, solo un movimiento constante y seguro. Cada paso requería atención. Cada mirada al suelo o al horizonte era parte de un esfuerzo conjunto por avanzar sin errores. La cooperación silenciosa fortalecía su confianza mutua, creando un vínculo que no necesitaba palabras grandilocuentes para ser comprendido. En un claro más adelante encontraron un lugar donde podían descansar y tomar un respiro más largo. La mujer se sentó sobre una roca cubierta de musgo, mientras él acomodaba su mochila y observaba el paisaje. Desde allí podían ver el bosque extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba, con colinas suaves y árboles altos, que parecían tocar el cielo. Era un momento de calma y reflexión, donde ambos podían contemplar no solo la belleza del entorno, sino también la experiencia compartida que los unía. La mujer rompió el silencio. «No esperaba encontrar a alguien como tú aquí», dijo con una sonrisa leve. «Alguien que no solo conoce el bosque, sino que también actúa con cuidado y comprensión. No es común». Él la miró, sorprendido por su apreciación. No estaba acostumbrado a recibir reconocimiento por algo que para él era natural: moverse con respeto y atención en el entorno. Sus ojos reflejaron una mezcla de humildad y satisfacción, sintiendo que sus habilidades y decisiones eran valoradas, no solo por el resultado, sino por la intención detrás de ellas. Mientras descansaban, comenzaron a notar cambios sutiles en el entorno.
Los pájaros que antes se habían mantenido alejados ahora regresaban moviéndose con confianza alrededor del claro. El viento soplaba de manera más suave, y el aroma de la tierra y de las flores silvestres se mezclaba con el del agua del arroyo cercano. Todo parecía indicar que el bosque reconocía su presencia y su respeto, creando un espacio seguro y armonioso donde podían continuar su viaje sin prisas. La mujer, sintiendo que había aprendido mucho de su compañero de viaje, comenzó a preguntarle sobre decisiones difíciles que había tomado en su vida. Él respondió con honestidad, explicando cómo había enfrentado situaciones complicadas, cómo había aprendido a confiar en su instinto y en su conocimiento del entorno, y cómo había descubierto que la paciencia y la observación eran más poderosas que la acción impulsiva. La mujer escuchaba atentamente, comprendiendo que esas lecciones no eran solo sobre supervivencia, sino sobre la vida misma, sobre cómo enfrentar lo inesperado con calma y decisión. El hombre, a su vez, comenzó a notar la determinación y el valor de la mujer. Su paciencia, su capacidad de observar y de aprender, y su confianza en él eran cualidades que él respetaba profundamente. No era solo la fuerza física la que contaba en el bosque. Era la fuerza del carácter, la habilidad de mantener la calma y la claridad incluso. Esa comprensión fortaleció aún más su respeto por ella y su deseo de continuar ayudándola en lo que necesitara. A medida que la tarde se acercaba, decidieron seguir caminando, conscientes de que el bosque podía ofrecer desafíos inesperados. La mujer lideraba, señalando senderos seguros y guiando al hombre alrededor de raíces y piedras que podrían hacer tropezar. Él seguía sus indicaciones, pero también observaba con cuidado, aprendiendo de su manera de moverse y de leer el entorno. Era un aprendizaje silencioso, mutuo, donde cada uno enseñaba y aprendía al mismo tiempo. El cielo comenzó a cambiar de color, pasando de azul claro a tonos suaves de naranja y rosa. La luz del sol filtrada a través de las hojas creaba sombras danzantes sobre el suelo, y el ambiente se llenó de una calma especial, esa que solo llega al final de un día activo en la naturaleza. La mujer y el hombre caminaron juntos, conscientes del ritmo del bosque y de su propio ritmo, sin prisas pero con la certeza de que estaban avanzando, no solo físicamente, sino también en la construcción de un vínculo que se fortalecía con cada paso. Finalmente llegaron a un pequeño refugio natural, un lugar protegido por rocas y árboles donde podrían pasar la noche si fuera necesario. No era un lugar elaborado ni cómodo, pero era seguro y suficiente para descansar. Ambos se acomodaron, compartiendo la satisfacción de haber superado juntos los desafíos del día. La mujer miró al hombre y sonrió, reconociendo no solo su habilidad, sino también su disposición a actuar con paciencia y cuidado. Él devolvió la sonrisa, sintiendo que ese día había marcado un antes y un después en su manera de ver la vida y la interacción con los demás. Antes de que el sol desapareciera completamente, se sentaron en silencio contemplando el cielo estrellado que comenzaba a aparecer entre las ramas. La mujer se apoyó levemente en una roca mientras él observaba las estrellas, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. No necesitaban hablar. El silencio estaba lleno de comprensión y respeto mutuo. Sabían que el viaje continuaría al día siguiente, pero también sabían que, gracias a su experiencia compartida, estaban mejor preparados no solo para enfrentar los desafíos del bosque, sino para fortalecer un vínculo que podría durar mucho más allá de ese día. El amanecer llegó lentamente al bosque, filtrando rayos dorados a través de las ramas y despertando a los pájaros con sus cantos suaves y alegres. La mujer apache despertó primero, sentándose sobre una roca y respirando el aire fresco de la mañana. Cada inhalación le recordaba la tranquilidad del lugar y la seguridad que sentía junto al hombre de la montaña. Aunque su encuentro había comenzado por una necesidad urgente, ahora había algo más. Un vínculo silencioso que se había ido formando paso a paso, gesto a gesto, palabra a palabra. Era un lazo de confianza que no necesitaba ser explicado porque ambos lo sentían. El hombre despertó poco después, estirándose y observando el entorno con sus ojos acostumbrados a la naturaleza. Su rutina solitaria le había enseñado a notar cada detalle, desde la dirección del viento hasta el movimiento de las hojas. Pero esta mañana no estaba solo, y eso cambiaba la manera en que veía cada cosa. Sus pensamientos ya no eran únicamente sobre supervivencia. Ahora también pensaba en la mujer, en su bienestar y en cómo continuar guiándola y acompañándola en el bosque. Era un sentimiento cálido, silencioso, pero poderoso. Se levantaron juntos y comenzaron a preparar un pequeño desayuno con lo que habían traído consigo. La mujer sacó algunas raíces comestibles y frutos secos que había recolectado antes, mientras él buscaba agua del arroyo cercano. Trabajaban en silencio, pero no era un silencio incómodo,
Era un silencio de cooperación y entendimiento. Cada movimiento estaba coordinado, como si sus cuerpos y mentes se entendieran sin necesidad de palabras. La simple acción de compartir comida se convirtió en un acto de conexión, de cuidado mutuo, que fortalecía aún más la confianza entre ellos. Mientras desayunaban, la mujer le preguntó sobre su vida antes de vivir en la montaña. Él le contó historias de su infancia, de cómo había aprendido a caminar entre los árboles, a respetar la naturaleza y a conocer cada rincón de su entorno. Hablaba con calma y sencillez, compartiendo experiencias que no eran heroicas ni grandiosas, pero sí llenas de aprendizaje y sabiduría. La mujer escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle, y de vez en cuando asentía con comprensión, mostrando que valoraba no solo lo que decía, sino la intención detrás de sus palabras. Después del desayuno, continuaron su camino. La mujer lideraba, señalando senderos seguros y guiando al hombre a través de áreas complicadas del bosque. A medida que avanzaban, comenzaron a surgir conversaciones más profundas. Hablaron de sus miedos y preocupaciones, de los momentos difíciles que habían enfrentado y de cómo habían aprendido de ellos. La mujer confesó que muchas veces se sentía sola en sus decisiones, pero que había aprendido a confiar en su intuición. Él compartió cómo la soledad lo había hecho fuerte, pero también cómo había aprendido que a veces confiar en otros podía ser una fortaleza, no una debilidad. En medio del bosque llegaron a un pequeño claro, rodeado de árboles altos, donde la luz del sol creaba un efecto casi mágico sobre el suelo cubierto de hojas. «Este lugar me recuerda a mi aldea», dijo, con un brillo de nostalgia en los ojos. «Aunque estoy lejos, todavía puedo sentir la conexión con la tierra y con la vida que me rodea». El hombre la observó, comprendiendo la profundidad de sus palabras. No era solo un comentario sobre un lugar, era una expresión de su identidad y de su relación con la vida misma. Se sentaron en el claro por un momento, dejando que el silencio los envolviera. El hombre miraba cómo la luz jugaba sobre las hojas, mientras la mujer observaba los pequeños detalles del suelo, las piedras, las raíces y las flores. Cada uno estaba en sintonía con el entorno, pero también con la presencia del otro. No necesitaban hablar, la simple compañía era un momento de reflexión donde ambos podían considerar lo que habían logrado hasta ahora y cómo habían cambiado en poco tiempo gracias a su encuentro. La mujer rompió el silencio señalando un pequeño arbusto cercano. «Mira, incluso en los lugares más simples hay vida que persiste. Hay fuerza en cada hoja, en cada raíz. Y nosotros también podemos encontrar fuerza así, incluso cuando todo parece incierto». Él sonrió levemente, reconociendo la verdad en sus palabras. No era solo un comentario sobre la naturaleza, era una lección sobre la vida y la resiliencia, algo que él mismo había aprendido en la montaña, pero que ahora escuchaba desde otra perspectiva, más clara y directa. Mientras retomaban el camino, comenzaron a hablar sobre decisiones importantes y cómo enfrentar los desafíos sin perder la calma. La mujer mencionó que muchas veces las personas actúan con prisa o miedo, y que eso puede complicar las cosas. El hombre asintió, recordando momentos en su vida donde la paciencia y la observación habían sido clave. Compartir esas reflexiones los acercaba más, creando un vínculo de respeto y aprendizaje mutuo. Ambos comprendieron que no estaban solo caminando por un bosque, estaban caminando hacia un entendimiento más profundo de sí mismos y del otro. A medida que el día avanzaba, se encontraron con un pequeño arroyo que cruzaba su camino. Las piedras estaban resbaladizas por la humedad, y cruzarlo requería cuidado y coordinación. La mujer tomó la iniciativa señalando los lugares seguros donde podían apoyar los pies, mientras el hombre la seguía atentamente, moviéndose con precisión y cuidado. Cada paso era un ejercicio de confianza y colaboración. Era un recordatorio tangible de que juntos podían enfrentar obstáculos sin perder la calma ni la claridad. Una vez cruzado el arroyo, encontraron un lugar más abierto donde podían descansar nuevamente. La mujer se sentó sobre una roca, mientras el hombre se acomodaba junto a ella. Observaban el paisaje, que se extendía con suaves colinas y árboles que se mecían con la brisa. La calma del lugar permitía que sus pensamientos fluyeran con claridad, y ambos comenzaron a reflexionar sobre lo que habían experimentado. Era un aprendizaje silencioso pero profundo, sobre confianza, cooperación, y la importancia de enfrentar desafíos con paciencia y cuidado. La mujer compartió historias de su infancia en la aldea, de cómo aprendió a valorar la naturaleza y a respetar a todos los seres vivos. Hablaba con cariño y claridad, describiendo momentos simples pero significativos, como recoger agua del río o aprender a escuchar los sonidos del bosque. El hombre escuchaba atentamente, reconociendo la profundidad de sus enseñanzas.
Aunque sus vidas habían sido diferentes, compartían valores similares: respeto por la naturaleza, paciencia y la habilidad de aprender de cada experiencia. Luego él compartió más sobre su vida en la montaña, contando cómo había aprendido a moverse con cuidado, a anticipar problemas y a encontrar soluciones simples pero efectivas. No eran historias de aventuras dramáticas, eran relatos de aprendizaje y observación donde cada detalle contaba y cada acción tenía un propósito. La mujer asintió con comprensión, apreciando no solo lo que decía, sino también la forma en que lo decía, con calma, claridad y respeto por el entorno. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta, y la luz del sol comenzó a cambiar, proyectando sombras más largas sobre el suelo. Era el momento perfecto para continuar su viaje, pero también para reflexionar sobre lo que habían logrado. Ambos comprendieron que, aunque el camino aún no estaba completo, ya habían logrado algo importante. Habían aprendido a confiar el uno en el otro, a comunicarse sin palabras excesivas, y a enfrentar los desafíos con paciencia, cuidado y cooperación. Mientras caminaban nuevamente, la mujer señaló un sendero que parecía más seguro. «Este camino nos llevará más cerca de nuestro objetivo», dijo con confianza. El hombre asintió, siguiendo su indicación. A cada paso era consciente y deliberado, mostrando que habían internalizado las lecciones de paciencia y observación que el bosque y sus experiencias compartidas les habían enseñado. Ya no solo caminaban por el bosque, caminaban con propósito, conocimiento y una conexión profunda entre ellos. A medida que avanzaban, comenzaron a hablar sobre sus metas y aspiraciones más allá del bosque. La mujer compartió sus sueños de regresar algún día a su aldea y ayudar a su gente aplicando lo aprendido durante su viaje. Él habló sobre su deseo de seguir viviendo en la montaña, pero con la conciencia de que la interacción con otros podía enriquecer su vida y enseñarle nuevas formas de ver el mundo. Sus conversaciones eran sinceras, llenas de respeto y admiración mutua, y cada palabra fortalecía el vínculo que se había ido formando. Finalmente, al llegar a un pequeño claro que parecía un lugar seguro para descansar y evaluar su progreso, se sentaron nuevamente. La mujer miró al hombre y dijo suavemente: «Gracias por confiar en ti mismo y por actuar cuando lo necesitábamos. No todos tienen la valentía de hacerlo, pero lo hiciste». Él sonrió con humildad, reconociendo que la verdadera valentía no estaba en la fuerza física ni en la soledad, sino en la capacidad de actuar con cuidado, empatía y confianza, incluso cuando no hay garantía de lo que sucederá después. Mientras el sol comenzaba a bajar, iluminando el bosque con tonos cálidos y dorados, ambos permanecieron en silencio, contemplando la belleza del entorno y reflexionando sobre la experiencia compartida. Sabían que su viaje continuaría, que aún había desafíos por enfrentar, pero también comprendían que habían aprendido lecciones valiosas sobre la paciencia, la confianza, la cooperación y la fuerza que se encuentra en la conexión humana. Cada acción, cada palabra y cada gesto los había acercado no solo al objetivo inmediato, sino también a una comprensión más profunda de sí mismos y del otro. El amanecer volvió a iluminar el bosque, pero esta vez parecía diferente. La luz era más cálida, más tranquila, y cada sombra parecía moverse con suavidad. La mujer apache despertó sintiendo una serenidad que no había experimentado antes. Ya no había prisa ni tensión, solo la certeza de que había recorrido un camino importante y que no lo había hecho sola. Junto a ella, el hombre de la montaña se levantaba con la misma calma, como si el bosque mismo los hubiera preparado para este momento final del viaje. Ambos respiraron profundamente, absorbiendo la frescura de la mañana y la tranquilidad que los rodeaba. Se levantaron y comenzaron a caminar lentamente, tomando senderos que conocían y señalando cuidadosamente a aquellos que eran más seguros. La mujer guiaba, pero ya no con urgencia ni miedo. Guiaba con seguridad, con confianza en sus pasos y en el hombre que la acompañaba. Él la seguía atento, pero también disfrutando del momento, consciente de que su vínculo había crecido y que la experiencia compartida los había cambiado a ambos. No eran ya dos personas que simplemente se encontraban en un bosque. Eran compañeros de viaje, unidos por la confianza y la comprensión mutua. Mientras avanzaban, comenzaron a hablar de lo que cada uno había aprendido durante el viaje. La mujer compartió cómo la paciencia y la calma podían hacer que incluso los desafíos más complicados fueran más fáciles de enfrentar. Habló de la importancia de observar, de escuchar y de confiar en quienes demostraban intención genuina. El hombre escuchaba atentamente, reconociendo que esas lecciones eran valiosas, no solo para la vida en la montaña, sino también para cualquier situación que pudiera enfrentar en el futuro. Era un aprendizaje que iba más allá del bosque. Era una lección sobre la vida misma. Él, a su vez, comenzó a compartir. Habló de cómo la soledad le había enseñado a confiar en sí mismo.
pero también de cómo había aprendido que la verdadera fuerza se encuentra en la cooperación y en la empatía. Contó cómo la experiencia de ayudarla había despertado algo que había estado dormido durante años, la capacidad de conectar con otros sin miedo ni reserva. La mujer escuchaba con atención, comprendiendo la profundidad de sus palabras y sintiendo que ambos habían crecido gracias a la experiencia compartida. Al llegar a un río más amplio, se detuvieron a descansar. El agua corría clara, reflejando los rayos del sol y creando un ambiente de calma. La mujer se acercó a la orilla y tocó el agua dejando que sus dedos sintieran la corriente. «El agua siempre nos enseña algo», dijo con suavidad. «A veces debemos fluir con los cambios, adaptarnos y seguir adelante aunque no sepamos exactamente qué nos espera». El hombre asintió comprendiendo la metáfora y sintiendo que esa reflexión era un resumen perfecto de todo lo que habían vivido juntos: paciencia, confianza y la habilidad de adaptarse. Después de un momento de contemplación, el sendero se volvía más claro y fácil de recorrer, y la sensación de finalización comenzaba a surgir. La mujer observaba cómo la luz del sol iluminaba el bosque, apreciando los colores, los aromas y los sonidos que antes quizás no había notado. El hombre a su lado también disfrutaba del entorno, pero con una perspectiva diferente. Ya no solo veía un lugar para sobrevivir, sino un espacio lleno de vida y de oportunidades para aprender y conectar. Cada paso que daban reforzaba el respeto mutuo y la gratitud por haber compartido esta experiencia. Mientras avanzaban, comenzaron a hablar de sus metas y sueños futuros. La mujer mencionó su deseo de regresar a su aldea, llevando consigo la experiencia y las lecciones aprendidas en el bosque. Habló de cómo podía aplicar ese conocimiento para ayudar a otros, enseñar paciencia y observación, y fortalecer la relación con su comunidad. Él escuchaba con interés, sintiendo que sus propias experiencias podrían contribuir de manera positiva a la vida de la mujer, incluso si él permanecía en la montaña. Era un intercambio de aprendizajes y aspiraciones que fortalecía su conexión y los preparaba para la vida después de ese viaje. El hombre también compartió sus planes. Habló de cómo quería seguir viviendo en la montaña, pero con la conciencia de que podía abrirse más a otros, aprender de nuevas experiencias y valorar la compañía de quienes demostraban intención y respeto. La mujer sonrió al escucharlo, sintiendo que ambos habían encontrado un equilibrio. Cada uno seguía su camino, pero ahora con la certeza de que la conexión que habían creado podía perdurar. Aunque sus caminos se separaran, esa idea les daba una sensación de seguridad y satisfacción profunda. Al acercarse al final del sendero, donde el bosque comenzaba a abrirse hacia un valle amplio, ambos se detuvieron. La vista era impresionante: colinas suaves, árboles dispersos y un río que brillaba bajo la luz del sol. La mujer respiró profundamente, sintiendo la inmensidad del lugar y la libertad que ofrecía. «Hemos llegado hasta aquí juntos», dijo suavemente. «Y aunque nuestros caminos puedan separarse, lo que hemos compartido permanecerá con nosotros». El hombre asintió, comprendiendo la importancia de sus palabras. No necesitaban promesas, la experiencia misma era suficiente para dejar una marca duradera en ambos. Se sentaron en la hierba disfrutando del momento y del silencio que los rodeaba. No había prisas, no había obligaciones, solo había presencia y aprecio por lo que habían vivido. La mujer observó al hombre, notando cómo sus ojos reflejaban tranquilidad y satisfacción, y cómo su postura transmitía confianza y fuerza. Él la miró, reconociendo en ella la valentía, la paciencia y la capacidad de aprender. Era un momento de reconocimiento mutuo donde no se necesitaban palabras largas ni explicaciones. Todo estaba claro en sus gestos, miradas y respiraciones compartidas. Mientras descansaban, comenzaron a hablar de los desafíos que podrían enfrentar en el futuro. La mujer mencionó que ahora podía enfrentar situaciones difíciles con calma y claridad, recordando la paciencia y la observación que el hombre le había mostrado. Él, por su parte, reconoció que podía confiar más en otros y que había aprendido la importancia de actuar con empatía y decisión, incluso en momentos de duda. Cada reflexión reforzaba el aprendizaje mutuo y la certeza de que habían crecido gracias a su experiencia compartida. El sol comenzó a descender lentamente, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. El bosque se llenaba de sombras largas y suaves, y el aire estaba cargado de tranquilidad. La mujer se levantó estirándose y respirando profundamente, sintiendo una conexión más fuerte con la naturaleza y con el hombre que la había acompañado. «Este bosque nos ha enseñado mucho», dijo con voz calmada, «pero también nos ha mostrado que podemos confiar en otros, incluso cuando al principio dudamos». El hombre asintió, sonriendo con humildad y satisfacción, reconociendo la verdad en sus palabras.
Antes de separarse caminaron hasta un pequeño claro donde podían observar el horizonte. La mujer miró a lo lejos, respirando el aire fresco, y luego volvió la mirada hacia él. «Gracias por estar aquí», dijo suave, «por ayudarme, por enseñarme y por confiar en ti mismo. Nunca olvidaré este viaje. Nunca olvidaré este viaje». El hombre la miró, sus ojos reflejando gratitud y respeto. «Y yo tampoco lo olvidaré», respondió. «Hemos aprendido mucho, y eso nos acompañará siempre, incluso si nuestros caminos se separan». El momento de la despedida fue tranquilo y respetuoso. No hubo gestos exagerados ni palabras innecesarias, solo un reconocimiento silencioso de lo que habían compartido. La mujer emprendió su camino hacia el valle, mientras el hombre regresaba hacia la montaña. Cada uno caminaba con confianza, sabiendo que la experiencia los había cambiado, fortalecido y conectado de manera profunda. No era un final triste, era un cierre lleno de esperanza y aprendizaje, un recordatorio de que la conexión humana puede surgir en los lugares más inesperados y de las formas más simples. Mientras se alejaban, ambos miraban hacia atrás de vez en cuando, apreciando la compañía que habían tenido y las lecciones aprendidas. El bosque los rodeaba con su belleza y serenidad, y cada sonido, cada aroma y cada luz servía como un recordatorio de lo que habían compartido. La mujer sentía una fuerza nueva dentro de ella, una confianza que venía de haber enfrentado desafíos con calma y apoyo. El hombre sentía un alivio y una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Una certeza de que había actuado con cuidado, empatía y responsabilidad. Al final del día, cada uno llegó a su destino con una sensación de logro y paz. La mujer se sentó junto a un pequeño río en el valle, observando cómo la luz del sol se reflejaba en el agua, y recordó todo lo aprendido y compartido. El hombre, desde la montaña, observó el bosque que los había visto crecer y aprender, sintiendo que su soledad ya no era la misma. Ahora estaba marcada por la memoria de un encuentro que había transformado su manera de ver la vida y la relación con los demás. Ambos sabían que la conexión que habían formado era duradera, no porque la vida continuara exactamente igual, sino porque habían aprendido la importancia de la confianza, la empatía y la acción consciente. Mientras la noche caía, ambos miraban el cielo estrellado, sintiendo que la jornada había sido mucho más que un simple recorrido. Por el bosque había sido un viaje de aprendizaje, de descubrimiento y de conexión humana. La mujer comprendió que podía enfrentar cualquier desafío con la calma y la determinación que había demostrado, y el hombre entendió que su vida podía enriquecerse al confiar en otros y al actuar con cuidado y corazón. Cada uno continuaba su camino, pero con la certeza de que algo valioso los había unido, y que esa experiencia los acompañaría para siempre, guiando sus decisiones, fortaleciendo sus corazones y recordándoles que la verdadera fuerza está en la conexión y en la comprensión mutua.